¿Qué tal, Bluetuberos? Empezamos con la información. El Chelsea visitó al Newcastle por la 10ª fecha de la Premier League. Los Blues, con el objetivo de mantener el liderato, salieron al terreno de juego con Mendy en el arco, 3 defensores con Rudiger, Silva y Christensen, Chilwell y James en los costados, Jorginho junto a Kanté en mitad de cancha, Hudson-Odoi y Ziyech como interiores para dejar en ataque a Kai Havertz. Ya en el encuentro, el marcador no se abriría sino hasta la segunda parte, en donde al 65, Reece James sacaba este zurdazo y convertía el 1-0. 12 minutos después, el mismo James aprovechaba un balón suelto para conseguir el segundo. Ya en el 80, Kai Havertz es derribado dentro del área por el portero y se dictamina penal. Al cobro fue Jorginho que lo convirtió para cerrar la goleada. Yo me animo a decir que el Chelsea lo gana cómodamente 3-0. Y pues tranquilamente el Chelsea mantiene la primera posición. 0-3 el resultado final en St. James Park. Con esta victoria, el Chelsea aprovecha la derrota del City y el empate de Liverpool para alejarse en solitario como líder de la Premier con 25 puntos. Blues, ¿qué sensaciones les dejó este partido? Su opinión en los comentarios. Esto dijo Thomas Tuchel luego de la victoria. Yes, but it will never be the moment, never be the moment where we celebrate results on the other pitches. It's first of all far too early, and second of all, we want to focus on ourselves, and third of all, what goes around comes around. We don't do this. It's a long way to go, and we are not like if you think that we are even happier now. I'm absolutely, this is not true. I'm absolutely happy today with the performance of the ball. This was the key for me from the first to the last minute. The effort and the discipline that we put into the moments of the ball. Y en otro tema, con Billy Gilmour pasando por un momento difícil cedido en el Norwich, el Chelsea debería considerar seriamente implementar el truco que usó hace un par de temporadas con Conor Gallagher cuando pasó del Charlton Athletic al Swansea a mitad de temporada. Gilmour, de 20 años, ha jugado solo en 4 de sus primeros 9 partidos de Premier League. El Norwich juega 11 partidos antes de que se abra la ventana de enero, por lo que todavía hay mucho tiempo para que Gilmour regrese al once estelar, pero los Blues deberían buscar rescindir su préstamo en el año nuevo si sus minutos permanecen restringidos. El internacional escocés es un centrocampista de gran talento que se ha desempeñado durante sus 22 apariciones en el primer equipo con el Chelsea. El técnico de Liverpool, Jürgen Klopp, en su momento incluso lo llamó sensacional. Lo más importante es que me siento feliz en el Chelsea. Creo que si la gente lo mira, ve que estoy feliz. Sobre la situación del contrato, hablo con el club. Esto no es para los oídos de nadie. Ha habido conversaciones entre Marina y mi agente, dijo Antonio Rudiger, según publica Fabrizio Romano. La web de noticias sobre equipaciones Footy Headlines ha revelado imágenes filtradas de las supuestas nuevas equipaciones del Chelsea para la temporada 2022-2023. Ok, Blues, muchas gracias por llegar hasta esta parte del video y pues hablando un poco de lo que fue este Newcastle versus Chelsea, una victoria que bueno le sirve al conjunto de Thomas Tuchel para llegar a lo más alto de la tabla, mantenerse en este caso y pues sacarle ventaja a su inmediato perseguidor que es el Liverpool con 3 puntos. Entonces, hablando sobre el rendimiento del equipo en este partido, el primer tiempo se le complicó con un Newcastle metido atrás. En momentos hasta haciendo tiempo el propio portero del Newcastle, pero bueno, ya en un segundo tiempo vimos un Chelsea más relajado. Los cambios también ayudaron mucho, entraron Barkley y Loftus-Cheek y pues nada, James se lució con ese doblete y pues al final Jorginho marcando de penal, que también es un tema que está dando que hablar en las últimas horas, el penal de Jorginho, que muchos dicen que por qué no se lo dio a James para que completara su hat-trick y pues lograra su primer hat-trick en el Chelsea como tal, pero bueno, creo que son detalles que no hay que darles mucha importancia.
pero bueno, ya queda para opinión de cada quien, ¿no? Algunos dicen que Jorginho le preguntó a James si es que quería patearlo y James le dijo que no, pero bueno, esa información no está confirmada, así que bueno, es un tema un tanto al aire, ¿no? Lo que están viendo en pantalla son las calificaciones de los jugadores. Claramente Reece James como elegido como mejor jugador del partido, y pues vemos calificaciones altas en su mayoría, como las de bueno, Mendy, Rudiger, todos tienen una B más. Ziyech por ahí tiene una B menos, que no fue uno de los mejores partidos. Todavía no hemos visto a un Ziyech en su prime como lo vimos en el Ajax. Y pues Kai Havertz tiene una B, ¿no? Los cambios también por ahí tienen una buena calificación. Entró Saúl en los minutos finales y pues por ahí pudo sumar un poco también de minutos, ¿no? Entonces, cambiando de tema, en el partido contra Manchester City, el cedido en el Crystal Palace, Conor Gallagher, se mandó un partidazo, ¿no? Lo que están viendo en pantalla son las estadísticas que presentó este jugador en el partido. Fue el jugador con más tacleadas, el jugador que más oportunidades de gol creó, también jugador con más disparos al arco, además de anotar un gol. También dio una asistencia, ¿no? Y pues nada, fue de lo mejor en el Crystal Palace que se vio en esa victoria sorpresiva del Crystal Palace ante el Manchester City, que claro también le ayuda al Chelsea a mantenerse con ventaja, ¿no? En la tabla de posiciones con respecto al Manchester City, ¿no? Entonces, es un jugador que lo esperamos sin duda la próxima temporada que regrese el préstamo al Chelsea, ¿no? Bueno, por otra parte tenemos por acá también información sobre Mason Mount, que muchos se estaban preguntando por qué no vio acción el día de hoy ante Newcastle. Pues bueno, esto dijo Thomas Tuchel. Mason Mount iba a ser titular, pero se puso enfermo durante la noche y pues lo hemos mandado a Londres para poder cuidarlo mejor y que se recupere bien. Así que no es nada grave, tal vez es una simple gripe que le dio a mitad de la noche y pues se regresó a Londres. Y pues nada, esperemos que se recupere y que no sea nada grave. Y nada, Blues, como siempre, muchas gracias por haber visto el video. Yo los dejo con los memes más recientes del Chelsea y conmigo será hasta una próxima ocasión.